head for weeks, trying to find what it is I need. Too goddamn tired to sleep. My dad was not the same after. And basically there was no money coming in. Like, we didn't have any food. Like, there was no food. And I was looking in the cupboard, and I was just hungry. Changes happen very fast, and my dad told me a story that he said that his dad tried to cook bread. And I was looking forward, like, to have the bread. And when he got it out, I mean, this thing was hard like concrete. I just remember the despair in my father's eyes. It was really dramatic, because he was like, I cannot feed my children. And I promised myself, like, this will never happen to me and my family. 15 years past that, I remember, like, I was feeling sorry for myself in Mexico. And basically that story came back in my mind. And thank God, my wife told me, like, you've got to stop to feel sorry for yourself. It was probably the beginning of that change in me. I stopped trying to do it my way. And you know, over the years, of all the people I've worked with, I have never worked with anybody more effective than my friend Mark. You will be pleased that Mark's a part of your life when you sit down with him. Why not, as an adult, start shaping your mind and start shaping your life the same way that we're shaping a child? I also practice open minds, how to make a business, repetition, knowing, doing, your goal. A client that I had recently, which within 6 months, he multiplied his income by 4,000%. So we went from bread bricks to very soft bread. I'm looking at my daughter. She's doing what I always wanted to do. So if you can reinvent yourself right now, it's the perfect time. Buenas tardes. Bienvenido a día número 6 de nuestro taller Entendiendo el Secreto. Mi nombre es Marcos Pitre. Estoy muy feliz y agradecido que estás con nosotros. Puedes ver, ¿no?, que empezamos, tenemos como 300 personas. Ahorita somos aquí 40. Todavía estás aquí. Felicidades. Hoy vamos a escuchar la historia de un amigo, alguien que empecé este proceso hay 6 meses, está terminando ahorita. Entonces vamos a ver con él qué está pasando en su vida y cómo empezar a vivir de eso. Porque, ¿qué estoy diciendo a la gente cuando estás trabajando con nosotros? No es un curso, no es un taller. Eso es realmente un estilo de vida. Necesitas de abrazar el estilo de vida y cambiar radicalmente cómo tú quieres vivir. Entonces, sin tardar más, bienvenido, Daniel. Felicidades por los gran logros que vas a compartir con nosotros. La primera cosa que quiero preguntarte es, ¿qué fue el momento, qué fue el clic para ti para decir, ¿sabes qué? Quiero hacer eso. Hola, Mar, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues yo soy creo, algo atípico de todos los que están aquí. Yo solito te busqué. A mí nadie me recomendó, no tuve un consejero de éxito. Igualito que cuando me pasó a los seguros. Yo llegué a los seguros porque fui a buscar trabajo. A lo mejor la mayoría de los que son compañeros agentes de seguros dirán, bueno, ¿eres referido a un asesor? Pues no, yo fui a buscar trabajo porque vi la película En Busca de la Felicidad. Creí que podría cambiar mi vida entrando a este trabajo y esa fue la primera vez que Dios me habló. La primera vez que Dios me habló a través de este hermoso trabajo de ser agente de seguros. ¿Cómo llegué a conocer a Mark? Bueno, porque la persona que me reclutó, mi coach por tantos años, Elizabeth Sierra, me dice, estoy tomando un curso y si funciona te voy a decir para que te metas, Así fue. Ella me lo dice hoy y yo me quedé con la inquietud porque me dijo tantas cosas que movieron mi corazón
que era pensar todo en positivo y creer que todo se va a manifestar. Y fue lo único que me dijo. Ella se escribió un día antes y el día que me habló yo busqué en las redes aquí y allá, contacté y conocí a Mar porque le mandé un mensaje, me habló, me dijo, ¿qué quieres tú? ¿Y qué estaba pasando en mi vida en ese momento? Bueno, apenas unos días antes de que Mar me respondiera, en el mismo día que le mandé un mensaje, una llamada, tenía pocos días que mi papá acababa de morir de COVID. Mi papá murió este año por COVID. Él estaba totalmente sano. Mi papá era una persona muy humilde, vendedor ambulante, vendedor de tejuinos como yo. Yo toda mi vida fui vendedor ambulante hasta que entré a los seguros. Sí, tuve un trabajo un par de años como gerente de recursos humanos por la carrera que estudié, pero de los 8 hasta los 20 años fui un vendedor ambulante. Así que les digo a mucha gente que yo he comido en banquetas y en banquetes gracias a los seguros. Y fue cuando me marca Mar, justo en esa situación de que acababa de perder a mi papá. La situación estaba muy difícil porque ya llevábamos 1 año y meses con la pandemia. Yo de ser asesor me convertí en promotor. En mis primeros, voy por 4 años de promotor. Entonces justo pues pasé un momento muy difícil. Los índices de mi promotoría se cayeron. Perdí los índices, perdí bonos. Ya no gané bonos todo el año pasado. Tuve que despedir a parte de mi staff, de tener un equipo grande. Tuve que recortar el personal porque ya pagarles a todos, pagar rentas, pagar impuestos. Y sentí que me estaba ahogando. Sentí que el mundo se me venía encima por otra vez, por otra ocasión. Y bueno, pues hablo con Mar y de verdad que no le costó trabajo convencerme. Lo que sí me costó trabajo, muchachos, igual que todos, Mar me dijo 2, 3 palabras y yo le dije, sí quiero, pero cuando ya me dijo, ¿cuánto cuesta? Yo me agarré las manos y dije, ¿qué? Si pago esto, ¿cómo voy a pagar la nómina de las personas que me quedé? Porque me quedé solo con 3 personas de 7. ¿Cómo voy a pagar la nómina? ¿Cómo voy a pagar los impuestos? Sí, duré muchos años de asesor, muchachos, pero esa es otra historia. Llevaba solamente 3 años de promotor y los números no eran los adecuados. No estaba reclutando como debería. Recluté gente que no debería reclutar y me estaba hundiendo. Pero, a lo mejor soy loco, o muy loco o aventado. Le dije que sí. Ahorita mismo te pago. ¿Qué tengo que hacer? Y le hice una transferencia. Y no tenía cómo pagar el siguiente mes igual que tú, porque aparte del siguiente mes tenía que pagar la nómina de la gente que trabaja conmigo, la que se quedó conmigo. Entonces, no eran momentos nada sencillos, Mark. Puedo escuchar ahorita? Que todo estaba mal, ¿no? La situación familiar, tu negocio, todo. Entonces, tú estabas como en un momento donde necesito hacer algo distinto, algo totalmente diferente, si quiero crear resultados diferentes. ¿Eso que estaba pasando en tu mente? Sí, así es. Fíjate que a pesar de, en total, tengo casi 13 años en seguros. Los que están en seguros saben que hemos tomado cursitos y cursotes, la promotoría, el que tú te compras, el que tú te metes, te ganas la MDRT, te vas a la MDRT, tomas cursos, todo. Era un experto en seguros y en conocimientos, pero no tenía la forma de hacer que las cosas cambiaran. O sea, yo no sabía cómo cortar la distancia entre el saber y el hacer. Y yo decía desde años atrás que yo pagaría lo que fuera por entrar a algún curso donde me enseñaran cómo tenía que hacer lo que ya sabía hacer. Siempre había algo que me detenía ahí por más, a pesar de que ya había logrado tantas cosas. Y sí, la situación estaba muy difícil, pero a mí me hizo mucho clic lo que me dijo Elizabeth Sierra, que tenía mucho que ver con los pensamientos. Agradecer que nuestra promotoría estaba en buenos números, que estaba en una buena situación y que ya veía a mis asesores premiados y graduados como si ya fuera una realidad. Eso me dijo, solo eso me dijo de agradecer. Y yo hice clic porque yo vi la película El Secreto justo en el año que entré a los seguros y empecé a hacer muchas cosas de las cosas que había en la película, pero era un competente inconsciente. Dibujaba, me visualizaba, escuchaba audios positivos todo el tiempo, todos los días, fragmentos de la película de Rocky, y me hizo mucho clic, o sea, dije, sí, esto es lo que quiero en mi vida.
Y ya cuando tú me dijiste del precio, entonces dije, bueno, Dani, no temas a los grandes gastos. Ten miedo a seguir con pequeños ingresos. Vamos. Y ahí fue cuando te dije a pagar. Y tomé esta decisión de hacer algo diferente. Y para mí no ha habido en 13 años algo tan increíble como esto. Así como lo sientes, que te lo transmito, te lo juro, que no te vas a arrepentir si entras al curso. Yo ya no necesito ir a la MDRT. Voy a ir porque me encanta, porque me apasiona, porque quiero llevar a mi equipo. Pero yo ya no necesito ningún otro curso, ninguna otra capacitación. Este curso está, este proyecto, este taller está tan completo, no solo para el negocio, para tu estilo de vida, para tu familia. Lo comparto hoy con mis hijos. Mis hijos agradecen, escriben sus agradecimientos. La verdad es que cuando ya veo la magnitud de cómo lo puedo hacer llegar a mi propio personal, a mi staff, a mi familia, el curso es regalado, regalado. Hay un punto, Dani, que estás hablando ahorita que es bastante importante, porque puedes pensar positivo, puedes tener ideas adecuadas, puedes hacer todas estas cosas que aprendiste, que necesitas de hacer, pero ¿qué necesitamos de hacer? Y eso es exactamente a qué nos enfocamos en este proceso, es de cambiar el sistema de operación que está abajo de tú que estás pensando. Recuérdate, hay solo 5% de que haces conscientemente que realmente controla tus acciones. El 95% viene de la mente subconsciente. Entonces es bastante importante que hacemos este cambio. Puedes tener toda la información, la tienes al nivel consciente, pero no existe este cambio de paradigma, este cambio de sistema operacional a nivel subconsciente. Y eso es la razón que no tienes los resultados. ¿Qué aprendiste en con estas cosas durante tu proceso de 6 meses? Sí, Mar, gracias. ¿Qué aprendí? Aprendí que todo mi bienestar, mi futuro, lo que yo quiera, viene por las propias decisiones que tomo hoy. Es lo que aprendí básicamente, pero aprendí también que aunque ya sabía inconscientemente aplicar muchas de estas cosas, como el compañero que ayer hizo una pregunta de que él tiene logros, lo que visualiza lo logra, llega a metas. Yo también, los que conocen un poquito mi historia saben que vengo de muy abajo y que llegué a ser uno de los campeones en mi promotoría, en Seguros Monterrey, pero fue inconscientemente, un competente inconsciente. Hoy lo que tengo, Mar, es que puedo replicar una y otra vez esos logros, porque hoy tengo las herramientas adecuadas en un orden adecuado, porque lo que tú vas a entrar a ver a este taller cuando entres y estés con nosotros en la comunidad todos los días, vas a decir, todo esto ya me lo sé, pero la repetición, descubrir nuevas cosas y que tienen un orden específico, te van a ayudar a volver a generar todos los logros que ya hayas generado en tu vida. Entonces, a esta persona que ayer decía esto, yo te invito a que lo hagas, porque ya lo has hecho una vez, pero ahora vas a tener todo el orden, y a todos los invito a que ingresen, porque eso es lo que yo aprendí. Hoy sé cómo replicarlo una y otra vez. Sí, la situación actual de mi promotoría no está excelente, pero ha cambiado muchísimo. Ha cambiado. Hoy recluto personal que muy diferente a hace 6 meses. Hoy subí mis estándares de recluta. Mis ventas se empiezan a acomodar, mis índices empiezan a mejorar. Estoy saliendo de ese proceso. En los procesos de los seguros es un proceso largo levantar los índices, pero sin embargo tengo otra visión y otra metodología que me va a hacer replicar todo lo que logré cuando era un competente inconsciente. Entonces, eso es básicamente lo que aprendí. Ahora, háblanos un poquito de tus logros personal, porque eso es padrísimo que pasó contigo. Con la comunidad, pues tenemos reuniones de manera probablemente bimensual. Y uno de estas reuniones estaba en un lugar donde tú querías tener una casa. Y cuando vení, encontré la casa de tu sueño y la compraste, ¿correcto? Eso acaba de pasar hace 3 semanas, así fue. Bueno, te pongo un poquito de contexto antes de eso. Yo en los seguros me empezó a ir muy bien.
muy, muy bien, de ser un asesor campeón, MDRT, graduado, todos los méritos, logros que tiene mi compañía las logré. Pero nunca nadie sospecha qué va a ser de su vida. Sin embargo, siempre debes saber que naciste para ser muy grande. Debes saber que naciste para hacer algo mayor. Yo vengo de una familia muy humilde, mis padres son comerciantes ambulantes, no estudiaron más que el 3º y 2º grado de primaria. Mi papá vende tejuino, mi papá se acaba de ir. Mi papá vendía tejuino y nieve por las calles, yo también, y no imaginaba todo lo grande que podría ser, sí lo soñaba. Y soñaba, una vez que me llevó mi papá a Chapala, con ahí yo creí que Chapala era el mar, Ajijic era el mar de niño, y soñaba con un día tener una casa. Eso viene desde que era niño, de que mi papá me llevó a ese lugar, que tengo una foto con él sacando un pescadito ahí que pescamos, y en cuanto empecé a ganar lana, yo iba a Chapala y todo estaba en dólares, terrenos en dólares y muchos dólares y más dólares, y así que yo iba haciendo de mis sueños chiquitos, ¿ah? Me compré un terrenito aquí, otro allá, luego compré un terreno a Ajijic, que es una laguna más chiquita antes de llegar a Chapala, y iba cortando mis sueños, como diciéndome, Dani, tú no te mereces esto, Dani, tú no mereces esto. Entonces, aquí es en dólares, está muy caro, puros paradigmas que no manejaba. Hasta que fuimos a estas reuniones de TIR, a la casa de Eva, estoy en la casa de Eva, empiezo a emocionarme, a vibrar, a estar ahí, y digo, le hablé un par de días antes a Eva, le digo, ¿cuánto cuestan las casas ahí, Eva? ¿Cuánto cuesta una renta ahí, Eva? Me pasó los datos y estaba vibrando muy alto, y resulta que me invitan a una reunión de empresarios a un lugar, y conozco unos terrenos con vista a Chapala, en Jocotepec, hermosos. Compro el terreno, bueno, ya di el apartado, ya firmé, y de ahí me invitan a un lugar que se llama Roca Azul, que está a un lado del lago, a 50 metros del lago, y al llegar me encuentro una persona que va y ofrece su casa porque ya no quiere vivir ahí, y yo iba entrando y le digo, oye, ¿me podrían ayudar a vender mi casa? ¿Algún miembro aquí del...? Yo fui de invitado al lugar, y le digo, señora, a mí me interesaría ir a ver su casa. Fui a verla, y estamos negociando la casa, y voy a tener la casa de mis sueños a 50 metros del lago, en un precio súper especial, porque pareciera que el destino, el universo, Dios te dice, hoy es tu momento, tú no te preocupes de los cómo, fueron muchos años, ya los trabajaste, los soñaste, y hoy con una decisión comprometida, ve. Pues fui, pasé con la señora y estoy hoy en trámites con la señora, lo que ya firmé, sí, fue ese terreno con vista al lago, increíble vista, que les mandé un video, y la casa, estamos en trámites, pero se apareció así, se presentan los recursos, las personas, las cosas, cuando ya estás preparado. Entonces, eso es parte de lo que me ha pasado en este grupo y de vivir en calma. Estoy muy en calma con los procesos de mi promotoría, de mi recluta, y que los asesores que yo quiero empiezan a llegar como los pido, como los visualizo, como los agradezco todos los días y empiezan a llegar. ¿Qué puedes decir a la gente que está escuchando eso y dice, pues, pero eso es chance? Eso es, porque hay muchas personas que dicen, pues, está como magia, pero dame tu percepción de todo eso después de pasar a través del proceso y después de ver tan muchos logros de toda la gente que está en nuestra comunidad. Bueno, si tú lo quieres ver como magia, que digan, eso es mágico, es magia. Si lo quieres ver como que estás en el momento oportuno y a ti te tocaba, es tu momento, es tu momento. Yo lo veo como un resultado de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu perseverancia, como un resultado a tus sueños de que puedes renunciar de algo bueno por algo excelente. Sí, mis terrenos en Cajititlán son buenos, pero renuncio a ellos por algo excelente que siempre quise, que era un terreno, una casa en el lago. Entonces, sí es mágico, pero todo es a través de la gratitud. Si tú estás en gratitud todo el tiempo, haciendo a un lado todo lo que no quieres en tu vida, eventualmente se va a presentar todo lo que sí quieres, porque atraemos más de lo mismo. Es lo que me has enseñado. Y si lo ves como magia, es magia. Para Dani ha sido magia, pero es un proceso de hacer las cosas como las tienes que hacer. Yo lo bajaría más que a magia, muchachos, es un proceso. Todos los días tenemos que estar con nuestra meta bien clara, tenerla aquí, visualizar y tener esa gratitud, y se va a manifestar. Entonces, para mí es magia, para mí es gratitud, para mí es mi momento, para mí es que Dios me habla a través de
de sus momentos, el instinto, Dios nos habla a través del instinto. Entonces, igual yo oigo a la señora que quiere vender su casa y sigo de lado, ¿verdad? Pero era para mí, o en eso ando todavía. Pues quiero entrar en este punto porque eso es algo para mí que fue yo descubre o redescubre y crea una nueva relación con Dios. Y me recuerdo que tú estabas hablando de eso, que tu relación con Dios incrementa a través de este proceso. Háblanos un poquito de esta parte, si estás confortable con el tema. Sí, claro que sí. Para mí, Dios ha sido mi principal y primer socio en mi empresa, que hoy tengo una empresa y en mis negocios. Pero hubo un tiempo, Mark, que me resentí con Dios, que me sentí un poquito olvidado de Él. Te comento y te pongo en contexto otra vez. Yo fui seminarista, duré muchos años en el seminario. Me iba a ordenar. Yo quería ser sacerdote, pero me gustaron más las faldas que la sotana y me salí. Me salí. Entonces mi relación con Dios era muy buena, pero ahora quiero poner en contexto a alguien que estuvo en el seminario y que cuando sales, la vida, las oportunidades, el universo, Dios te va guiando a decir, tú puedes co-crear conmigo. Eres mi hijo y puedes crear todo lo que puedas ver en tu mente, lo puedes crear. Es muy difícil para alguien que estuvo metido en el seminario. Entonces, para muchas personas que son muy allegadas a la religión, este tipo de cosas lo ven como malo, como brujería, que no está bien. Voy a pelearme con Dios, de que cómo voy a ser co-creador junto con Él. Y la verdad que no ha sido así. Yo me di cuenta en la primera oportunidad que Dios me volvió a hablar, cuando perdí todo, literalmente lo perdí todo, perdimos nuestra casa, todo, que me hablaba y me daba una oportunidad que cuando yo le oraba a Él por comida, porque no nos faltara nada en casa, más difíciles se ponían las cosas. Y yo decía, ¿por qué Dios? Si yo soy buena persona, si yo quiero a mi familia, a mis padres, estuve contigo en el seminario, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué esto? Y tenía que pasar una tormenta para que mis semillas empezaran a florecer. Y llegó Seguros Monterrey, llegaron los seguros, y yo puedo decir que en este año 2020, como en Najijí, este año marcará mi vida por dos cosas. La primera, porque se fue mi papá, y porque era el momento justo de mi papá. No le echo la culpa al COVID, menos a Dios. Mi papá se tenía que ir con sus hermanos, sus papás, y me marca por eso. Y la segunda cosa por la cual me marca este año es porque TIR llegó a mi vida. Yo no pudiera haber vivido este proceso de duelo sin la comunidad, sin ustedes, sin escucharlos cada mañana, cómo se levantan con energía, cómo vibra ese amor entre todos, cómo te apoyan, cómo me marcaron el día que les expresé que mi papá había faltado, que yo había entrado a TIR por eso. En los primeros días me empezaron a marcar, a mandar mensajes. Sin la comunidad hubiera sido el proceso mucho más difícil. Y para mí me ayudó y me enseñó Dios que otra vez no estaba solo, que me ponía en esta comunidad porque había más de 90, 100 angelitos en la mañana que iban a estar pensando, orando y preocupándose por mí. Entonces, a mí me ha acercado mucho más a Dios todo el tiempo. Cada vez que los escucho a ustedes, todo lo que comparten en la mañana, todas las mañanas que a veces lloramos, que reímos más que lo que lloramos, me acerca más a Dios, porque yo soy otro tú y tú eres otro yo. Al final somos uno mismo, y que tus logros me llenen de energía es porque también son mis logros, y porque tus lágrimas me hagan llorar es porque también yo soy tú. Entonces me doy cuenta que estoy más unido a Dios gracias a la comunidad. De verdad, así lo siento, así lo vibro. Qué bonito. Háblanos un poquito de la comunidad, porque yo pienso que la gente no entiende el poder que hay de tener un grupo de personas que te soporte, que piensa en la misma sintonía, que te ayuda cuando necesita el soporte y que te empuje también cuando es el momento de tomar acciones, etcétera. Háblanos un poquito de esta comunidad que esta parte es. Muy bien, pues los que pudieron entrar
a las puertas abiertas del otro día, pues se dieron cuenta más o menos lo que pasa en la comunidad. Lo importante de estar en una comunidad como esta, donde todos tienen sueños muy grandes, que aquí no nos regimos a que ponte una meta que sea alcanzable. Aquí me enseñaron todo lo contrario a Seguros Monterrey o a mis trabajos, hay que poner una meta medible y alcanzable. Y si llega Mari y me dice, ¡pum! Nada de medible y alcanzable. Ponte una meta pero muy grande y lógica, soñadora. Que el mundo te diga que estás loco. Si yo le comparto mi meta a la gente de afuera, le comparto la meta que tengo, todos los de afuera me van a juzgar, me van a decir qué se cree o qué presumido. Y en la comunidad no pasa esto. Cada quien tiene su propia meta. A veces unas metas monstruosas para unos, pero para otros no. Pero nadie juzga. En esta comunidad, nadie juzga la meta del otro. Si la meta del otro es, como mi meta principal, les comento, los que no saben mi historia, era que mis hijos, poder llevar a mi hijo a Burger King cuando entré a los seguros. Yo no tenía dinero para llevarlos a un Burger King cuando entré. Estaba en la quiebra total. Y mi meta al entrar a los seguros era ganar para llevarlos a un Burger King. Si esta fuera mi meta en la comunidad, en esta hermosa comunidad, nadie me juzgaría por decir, Dani tiene la meta de ir a un Burger King. Nadie. Todos nos apoyarían, ánimo, vas muy bien, esto, el otro. Y esa es la gran diferencia cuando vibras con personas que están en la misma frecuencia que tú. Y esa energía que todos te transmiten, nadie te da para abajo, todos te dan para arriba. Y cuando uno tropieza y cuando uno regresa, dice Adriana en las mañanas, para. Eso no va así. Piénsalo bien. Nosotros no pensamos en negativo. Me encanta cómo Adriana nos para, piénsalo así, vuélvelo a hablar, ahora en positivo. Y es un apoyo increíble. Aquí nadie te juzga, todos te apoyan, todos se emocionan y felicitan. El otro día que compartí lo del terreno, lo de la casa, yo lo compartí con esta alegría, así como soy, y me hablaron un par de personas, fueron 3 en realidad, incluso una persona con lágrimas ahí, emocionada porque se emocionó de mi emoción. Entonces, la neta es que está bien padre. Digo, pero es que ¿por qué lloramos? Y hoy no dije nada triste. Le decía, ¿por qué lloramos? Hoy no dijimos nada triste. Hoy dije algo que me emociona, me alegra y me llena de esa energía. Y porque, me dice ella, porque yo también me lleno de esta energía, porque me alegro contigo y te quería marcar, porque la verdad, esa es la comunidad, Mar. No tengo palabras para definirlo. No se puede explicar, no se puede contar. Lo tienes que vivir, tienes que estar en la comunidad. Fantástico. Quiero compartir una historia con Bob sobre eso y Bob le cambia su percepción también del poder de tener una meta grandísima. Uno de sus amigos que se llama Jack Canfield, Jack Canfield es el autor de Chicken Soup for the Soul y estaba platicando con Bob que ellos quieren vender 50 millones de libros de la serie Chicken Soup for the Soul. Y Bob estaba como, por favor, ¿no? La mayoría de los autores no puede vender 100,000 libros. Y estaba como, no sé qué estás comiendo, pero... y Bob estaba pensando todo eso. Pues 2 o 3 años después, ellos vendí 78 millones de libros y vendí la franquicia por millones de dólares. Y le da una lección a Bob que nunca, y Bob estaba diciendo, pues eso es que yo estoy vendiendo, ¿no? De soñar grandes y todo, pero estaba un poquito loco. Pero de ver que cuando alguien tiene un sueño grande y que tienes las herramientas para hacerlo, puedes lograrlo. Entonces, eso es una de las razones que la gente que tiene metas en nuestra comunidad, todos somos soportando. Y sin embargo, que está loco o no, eso es una opinión, ¿no? Eso necesita de venir de
de sí mismo. No sé si tú tienes preguntas por Dani, si quieres decirlo algo. Hay muchos comentarios, Dani, que es muy inspirador, que tienes un gran corazón. La gente encanta tu entusiasmo y todo. ¿Qué puedes decir a alguien que está, como decimos en inglés, on the fence? Todavía no está claro. No sé si eso me va a funcionar a mí. ¿Qué puedes decirlo? Pues, como tú nos dices, el proceso, en nuestro taller, la comunidad, funciona al 100 siempre. En cierta manera no va a funcionar para todos igual. Y si bien todos nos inscribimos pensando que no podemos pagar la mensualidad, o la primera o la segunda, pero nos inscribimos pensando en recibir dinero rápido, yo me inscribí por dinero de inicio, sin saber que mi proceso sería sanar primero mi corazón, que primero me iba a sanar todo lo que estaba pasando, aclarar mi mente, ponerla en calma para ahora empezar a vivir en abundancia, porque nuestro sistema, nuestro mundo no es limitado, es de abundancia. Entonces yo sí te invito a que tomes la decisión. A lo mejor entra por dinero y a las primeras semanas vendes muchísimo y generas mucho dinero. A lo mejor tu proceso lleva un mes o dos. Lo que sí te puedo asegurar que desde la primera semana que entres, vas a agradecer haber estado aquí, haber entrado. Y el dinero va a llegar de donde tenga que llegar para cubrir la segunda, la tercera, porque todos pasamos por ese proceso, todos nos preocupamos y lo externamos en nuestras mañanas, ¿cómo lo voy a hacer para pagar el siguiente? Y yo creo que la constancia y la perseverancia es lo que te va a llevar a que logres todas tus metas. Estoy muy claro que no hay ninguna otra cualidad más importante para las personas en el mundo para que una persona logre el éxito que es la perseverancia, la constancia. Incluso si no tienes las habilidades para ser un gran agente, un gran vendedor o lo que hagas en tu negocio, si eres perseverante y constante, lo vas a hacer. Y este grupo nos ayuda a hacer todo esto. Y con la constancia y la perseverancia, yo ya voy a iniciar mi segunda vuelta. Estoy totalmente emocionado de empezar la segunda vuelta, de ver qué va a hacer Dani ahora, que ve la lectura número 1 de una visión mucho más desarrollada, con mayor crecimiento, porque la meta C finalmente me lleva a crecer todos los días. Entonces, anímate, te juro que no te vas a arrepentir ni un solo día y no te vas a querer salir tampoco nunca. Súper. Ana María tiene una pregunta. Adelante. Dan, gracias por tu testimonio. Yo tengo la pregunta ¿cómo es que sanaste tu corazón? ¿Hay algún módulo dentro del programa que te haya ayudado a trabajar esa parte o tú lo hiciste por ti solito? ¿Cómo ocurrió eso de sanar tu corazón? Sí, gracias, Ana. Pues mira, es la primera vez que yo pierdo un ser querido tan cercano. O sea, sí había perdido algún familiar, algún tío, ¿verdad? Pero jamás alguien tan cercano como mis padres. Y los que hemos vivido este proceso sabemos que no es nada sencillo. ¿Hay algún módulo específico que hable sobre esto? Yo diría que los 12. Los 12 capítulos te van a hablar sobre esto, los 12. Cuando tú lo lees una vez, cae algo a tu vida y dices, wow. Y seguimos con las lecturas, día número 2, volvemos a leer la misma lección y dices, wow. Tercera lectura, y es como si desempañaran, como el muchacho que llega a limpiabrisas, tu coche está sucio. Y luego le echa jabón y ay, se ve sucio y es como que se quiere limpiar. Y sigue, y hasta que pasa y se empieza a limpiar, empiezas a ver nuevas cosas. Entonces yo digo que las 12 lecturas han ayudado a sanar mi corazón, a darme energía otra vez para volver a levantarme, volver a levantar mi empresa, que fue uno de los primeros sueños que tenía, ser un empresario. Nunca había sido un empresario, había sido un microempresario, un vendedor ambulante de tejuinos en la calle, empujando un triciclo. Yo soy director de un despacho, de una oficina de seguros, de una de las empresas más importantes de Latinoamérica y de New York Life del mundo. Entonces, las 12 lecturas me han ayudado a sanar mi corazón, mi proceso con mi papá,
pero que es por la repetición, porque cada día veo algo diferente. Y aparte hay lecturas que incluso me han hecho recordar a mi papá en el negocio familiar que tenemos nosotros, que es los tejuinos. Entonces, las 12 lecturas te van a ayudar. Depende en qué está enfocada tu mente. Sí entré por dinero, pero en ese momento la intuición, Dios me habló que yo tenía que vivir la lectura para otra cosa. Las 12 te van a ayudar. Super, Dani. Muchas gracias. Gracias, Ana María, por tu pregunta. Adriana, adelante. Hola Dani, yo te quiero felicitar por toda tu historia y creo que muy comúnmente es fácil decir, es que a él le va bien porque pues nació en familia rica, ¿no? O a él le va bien pues porque pues estudió un montón. Yo quiero que nos platiques un poco qué hay diferente en ti que lograste esto que estás logrando. Porque siento que tenías como todo en contra. ¿Te refieres a esta etapa de estos 6 meses o te refieres desde el primer día que entré a los seguros y todo? Bueno, pues la gente que está en seguros sabe que la mayoría de las promotorías reclutan ciertos perfiles de ciertas universidades, de ciertos trabajos que vengan para que sea más fácil contactar gente, que tengan coche, que tengan computadora. Pues yo venía de haber perdido mi casa, me habían embargado, no teníamos casa. Mis hijos estaban chiquitos, mi niña de 2 meses, no tenía ni para la leche. Como nos embargado y perdimos todo, nos fuimos a vivir un cuarto de azotea en una privada, donde en la planta baja vivían mis suegros y nosotros arriba en un cuartito. Entonces no me voy a echar la historia muy larga. Cuando entro a los seguros, fui a pedir trabajo. No soy RDA de nadie. Bueno, en Seguro Monterrey le llaman RDA. Seguramente no lo sería porque no tenía el perfil, no tenía ni la ropa, tenía un pantalón de mezclilla solamente y 2 camisas con la constructora donde trabajaba, donde yo agarraba un folleto de la constructora, lo metí en la bolsa para tapar el logo y poderme salir a vender y que aquí arriba dijera Seguros Monterrey. Sí tenía todo en contra, Adri, todo. No era recomendado de nadie, no tenía el perfil, no vestía de la manera más mínima propia, adecuada para ser un agente porque no tenía, nos lo habíamos perdido todo. Y no tenía coche, así que yo hacía citas en la calle, casa por casa, lo que le llaman puerta en puerta. Yo tocaba puertas ofreciendo mis productos, pero lo que yo sí tenía es que había visto esa película En Busca de la Felicidad y yo estaba dispuesto a cambiar mi vida. Hice una carta que fue como un decreto para mi promotor en una capacitación. Fue inconsciente porque yo no sabía nada que era visualizar, no conocía los tableros de visualización, no tenía coach. El único que se me daba motivación era yo mismo cuando era joven, adolescente y que soñaba con ir a Disneylandia, soñaba con ir a Filadelfia a hacer la carrera de Rocky, donde Rocky subió y hacía esas cosas en la película. Entonces yo me automotivaba diciendo que sí era posible, que sí podía, que mi pasado no iba a definir mi futuro. Si bien yo amaba el negocio de mi papá, porque incluso ya siendo un asesor exitoso y siendo MDRT, yo los sábados y domingos me iba con mi papá a vender. Y de pronto yo subía videitos con mi papá gritando, nieve, tejuino, nieve, ahí en la calle de Obregón y en el centro. Nunca me he avergonzado de mis padres y yo los subía a las redes. No importaba que se dijeran que era el gran asesor o yo estaba primero la familia, mi papá. Entonces yo quería salir adelante y sacar a mi familia adelante y eso es lo que me hace diferente o me hizo diferente a los demás. Sabía exactamente lo que quería y en esa carta yo escribí que nunca en la vida mi familia volvería a pasar hambre, que iba a dar lo mejor de mí para ser el número 1. Se la entregué a mi promotor, me la entregó un año después en una premiación, en una cena, donde premiaban a lo mejor de lo mejor y antes de nombrar al número 1 dijo, yo no sabía que era el número 1, yo no iba por la NDRT, yo no iba por las convenciones, yo iba por dinero, pagar el colegio, recuperar mi casa, llevar a mis hijos a Burger King. Cuando empieza a leer la carta de todo lo que yo escribí y dice, y el campeón es Dani Rodríguez. Entonces, ¿qué me hizo diferente? Fue una decisión comprometida desde el inicio de nunca volver a pasar lo que habíamos pasado, que fueron 3 años los más horribles de mi vida, de no tener nada. Entonces fue una decisión comprometida de lograrlo. Y eso lo aprendí aquí también, pero a través ya de un sistema de cuándo lo puedo aplicar y cuántas veces lo debo de aplicar
Por eso sé que mi promotoría en unos años, si nos volvemos a reunir, es más, no le pongamos años, yo sé que el siguiente año mi promotoría va a estar otra vez en niveles muy altos y me comprometo y lo decreto frente a todos ustedes y los que están en Seguros Monterrey, que ahí vamos a estar arriba otra vez y van a decir, wow, yo escuché que iba a levantar la promotoría porque en estos 6 meses se ha modificado internamente todo. Trabajo con mi staff, hice un equipo de mastermind con mi staff y estamos haciendo cosas y la mentalidad de mi grupo es diferente. La mentalidad de mi promotoría es de éxito, de triunfo, con su proceso, claro. Perdón, hablo mucho, ¿verdad? Ahora que me encanta, ahora que estás hablando de todo eso, me venía a la mente, ¿necesitas de estar tan bajo, tan en el hoyo para hacer cambios? ¿O eso funciona para cualquier persona, cualquier lugar donde está este proceso te va a ayudar a ir donde quieres ir, correcto? Así es, yo lo que sí les podría decir, yo no tenía opción, lo había perdido todo. Había perdido la casa, había perdido todo, no traía dinero en veces ni para la lata de leche de mi hija. Yo admiro, respeto a todos aquellos asesores que renunciaron a su trabajo para irse a vender seguros o aquellos que renunciaron a un trabajo godín para emprender, para hacerte empresaria, estar en estos grupos como John Living y todas estas cosas que son nuestros compañeros, que renunciases a algo para perseguir tus sueños. Te admiro, te respeto y me quito el sombrero siempre. Incluso me quito el sombrero ante los agentes que yo contrato, que renuncian. Tengo varios que renunciaron al banco, directores, empleados bancarios que renunciaron por seguir el sueño de Dani y de ellos, de ser agentes de seguros con libertad de tiempo, con tiempo para su familia, para sus hijos. Renunciaron. Yo no tenía nada que perder. Ya estaba en el suelo, ya había tocado suelo. No te permitas tú tocar suelo para cambiar tu vida. Es horrible, 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 horrible. Lloras todos los días. Es una desesperación. Es el infierno mismo, de verdad. ¿Para qué permitirte tocar suelo para decir, ahora sí voy a pagar, sí voy a tomar el curso? Y además, ni tomar el curso, hoy sí voy a levantar el teléfono para hacer llamadas, porque ahora sí voy a vender este mes tantas pólizas. No te permitas tocar suelo. Si estás en una buena situación, si sí tienes coche, tu familia te apoya, tienes tu esposo, tu esposa que te apoyan, es momento de hacer un salto cuántico. ¿Y cuál es ese salto cuántico? Te lo juro, te lo firmo. Es este grupo, es TIR. La verdad es que hablo mucho de TIR y lo impulso mucho y no me está pagando nada y no soy parte de los consejeros de éxito. Es que a mí me cambió mi vida, me está cambiando la vida y es la segunda vez que Dios me habla. Cuando me abrió las puertas de Seguros Monterrey y ahora que me pone esta metodología, que me pone a amar a Bob Proctor para seguir ahora, pero en otro nivel. Ya no donde estaba, vengo desde acá, sí, vengo desde acá. Estaba aquí y luego retrocedí, pero no quiero estar aquí, voy a llegar acá, donde ni las nubes me puedan ver. Me encanta tu energía, Dani. Pues yo puedo ver que eso es totalmente claro. Le cambia su vida. Y sin embargo, tenía una situación súper difícil cuando él entré en la comunidad con la situación con su familia. Pero ahora puede ver la emoción de una persona cambiada. Háblanos un poquito de tus viajes que vas a hacer el próximo mes. El siguiente mes me voy al Camino de Santiago. No sé si algunos conocen, los que no conocen, investiguen, pónganle en YouTube el Camino de Santiago. Es una peregrinación que se hace los 365 días del año. Comienza en Francia, caminando de Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela, 900 kilómetros caminando. Más o menos caminas 25 kilómetros diarios. Ya había ido yo hace 2 años, muy motivado por la película que se llama El Camino. La vi la película, luego un promotor, el señor Emilio Toussaint, que ha sido mi maestro y mi guía en el Camino de Santiago, me orientó y me lancé el año pasado. Y el año anterior, 2020, iba a ir. Mi meta es ir todos los años al Camino de Santiago. Se paró por el COVID, pero mi meta más grande y más emocionante, lo que me emocionaba es que iba a llevar a mi papá, que me iba a ir con mi papá, lo había invitado, había platicado, estaba ahí
de irme con él al Camino de Santiago y ya no va a ser posible. Bueno, sí va a ser posible, porque también en Tira aprendí que mi papá está aquí y hoy en la mañana dijeron, hoy Adri me enseñó y lloré a mares con la cámara apagada cuando dijo, cuando te vas, no te vas, sigues aquí. Es como la gente se va a la luna en su traje de astronauta y regresa y se quita el traje. Y yo pensé, mi papá regresó a donde es su esencia natural, se quitó el traje de este cuerpo humano, pero él sigue estando aquí, solo se quitó el traje de terrestre y sigue estando aquí, así que mi papá y yo nos vamos a hacer el Camino de Santiago ahora en octubre, pero ahora la vida me vuelve a decir, pues sí vas, pero no te vas solo. Me acompaña mi hijo, que acaba de cumplir 18 años, entonces mi hijo y yo nos vamos a hacer el Camino de Santiago, muy motivado, muy inspirado. Oye, Dani, pero vas a dejar tu promotoría con las broncas que trae, las reclutas. No, todo está en calma, todo está en calma. Es dejar todo en calma y todo va a fluir. Y eso es lo que voy a hacer. El siguiente año me voy al Camino de Santiago muy en calma de que todo va a marchar bien. Por ahí, Mar nos dice todos los días, si quieres que tus metas se logren, si quieres que lograr más cosas, sé creativo. Y la creatividad aflora en los momentos de calma. Vete al spa, dice él. Vete al spa. O vete a la playa. Entonces me doy cuenta que el que trabaja todo el día, todos los días, no tiene tiempo para ganar dinero. El que trabaja todo el tiempo y trabaja todos los días no tiene tiempo para ganar dinero. Hoy me tomaré esos días con mi hijo, casi 21 días por allá, pero o sea, seguro que estando en calma y creativo, voy a ganar más dinero que si me quedo aquí estresado. Entonces me voy a hacer el Camino de Santiago y haré todo lo posible, yo creo que sí, por conectarme a la comunidad todos los días. Finalmente, mientras aquí son las 6 de la mañana, creo que en España son como las 2, 3 de la tarde, me conectaré, estaré con ustedes, comiéndome un pulpito a la gallega, unas tapas y ahí platicamos. Fantástico. Pues, Dani, quiero felicitarte. Tú eres realmente un gran hombre con un corazón increíble y somos súper felices que estás parte de nuestra comunidad. Yo quiero que toma el ejemplo de Dani, que él tome esta fe, este compromiso con Dios de decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida. Y hacer y saltar este salto cuántico, que realmente la única persona que es responsable y que puede hacer es ti. Tú necesitas hacerlo para ti mismo. Entonces, Dani, quiero agradecerte, quiero felicitarte. Estoy muy feliz para ti, para tus logros, y yo sé que eso es solo el punto de partida. Hay muchos que va a venir, muchos logros en camino. Entonces, muchas gracias. A ver si se escucha. Ah, sí. No, pues gracias a ustedes, muchísimas gracias a ti, a la comunidad, a los consejeros que de ahí están siempre apoyándonos. Y yo quiero cerrar con algo que dijo Adriana también en la mañana, porque la sesión de hoy fue tan amorosa, la sesión de hoy, que nos va a ayudar mucho, porque a lo mejor tú ahorita detrás de la pantalla estás diciendo, bueno, es que Dani es diferente. Ya se dieron cuenta que Dani viene de abajo, que viene de un mercado bajo, que sus familiares son personas, la mayoría de mis familiares son personas de campo, comerciantes ambulantes, no son empresarios, pocos terminaron alguna licenciatura, pero lo que dijo hoy Adriana lo voy a leer textualmente, dice, cuando me comparo con otra persona, estoy cuando me comparo, estoy cuestionando a Dios. Estás actuando desde la creencia, desde la carencia. Perdón, déjenlo leo, porque aquí lo escribí. A ver, Adri, ¿no lo lees tú? Cuando me comparo, estoy cuestionando a Dios. Estás actuando desde tu carencia. Es que porque Él tiene más que yo, es porque Él tiene más energía, porque yo no soy como Él. Así que recuerda que tú ya eres perfecto como eres y eres perfecta como eres. No te compares con Dani, no te compares con Mar, no te compares con tus asesores campeones de tu promotoría, no te compares con los dueños de negocios campeones o profesionales de lo que tú hagas, que digas que yo no soy como él, yo no soy como él, yo no soy como él. No te compares con nadie, te estás comparando desde la carencia.
Y Dios te hizo a ti y a mí perfectos. Y podemos tener la capacidad de soñar y tenerlo todo. Si Dios nos permite soñar es porque lo podemos lograr. Yo soñaba con tener un negocio y hoy tengo una empresa. Yo soñaba con tener mi casa, vivo en la casa de mis sueños. Los que conocen Huetitán con vista a la barranca, con mi alberquita. Cuando hubo un tiempo que no tuve casa, la perdí. Tengo una cabaña en Tapalpa. Ya no quiero hablar más cosas que tengo porque finalmente son cosas materiales, mundanas que de nada sirven, pero que bien impulsan y emocionan para seguir adelante, ¿verdad? Pero no te compares con nadie. Porque si yo me hubiera comparado con todos los asesores de la promotoría donde yo entré o de Seguros Monterrey, siempre me hubiera visto chiquitito. No me comparé con nadie. Yo solo iba por mis metas, por mis sueños. Y esos sueños se lograron porque Dios me dio la capacidad de soñar. Los invito a vernos todos mañana en la mañana, que estemos mucho más gente nueva en la comunidad. No te vas a arrepentir. El dinero va a llegar de donde tenga que llegar. Fantástico, Dani. Muchas gracias. Gracias por tu grandeza. Otra vez, eres un gran humano. Pues, ¿qué vas a hacer ahorita? Vas a... ay, ¿sabes qué? No, quiero ver, quiero evaluar, quiero hacer mis cuentas. O vas a tomar esta decisión comprometida para hacer este gran cambio en tu vida. Eso es que necesitas hacer. Y qué vas a ver es todos los recursos, las ideas, las personas llega en tu vida en el momento oportuno. Gracias por conectarte. Nos vemos el lunes. Buen fin. Chao.